Bendecido año 2024 para todos. En el programa de hoy vamos a recordar a todas las personas que nos visitaron en Dejando Huellas de Jesús el año pasado, dejándonos sus hermosos mensajes. Quiero agradecer a cada uno de ellos y a ustedes por compartir este pequeño espacio donde podemos conocer a personas de buen corazón que dejan huellas en los demás a través de la generosidad. Y cuando hablamos de generosidad, lo hacemos en el amplio sentido, algunos con sus bienes materiales, con su tiempo y otros con su trabajo. Después de la pausa, vamos al material. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. En este ciclo de programas les voy a presentar a la gran familia de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. La Fundación Ñandeyara Ñe'e es una asociación de laicos comprometidos con la Iglesia Católica y la sociedad, de carácter filantrópico, sin fines de lucro. Su objetivo principal es difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, la ayuda a la educación a niños y jóvenes carenciados y el servicio social. Fue fundada el 25 de mayo del año 2018. Está integrada por un grupo de profesionales multidisciplinarios ad honorem, que conforman la comisión directiva. En este bloque está con nosotros la señora Marisol Mendieta de Talavera. Ella es la primera escribana que tuvo a su cargo la formación del estatuto de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Quería comentarles a todos los televidentes el proyecto de amor que es la Fundación Ñandeyara Ñe'e. A mí me tocó realizar la inscripción del estatuto Fundación Ñandeyara Ñe'e. Se notó realmente la intercesión, la oración. Este trabajo duró apenas 60 días. En 60 días teníamos todo inscripto, el estatuto Ñandeyara Ñe'e. Y quería también hacer llegar este mensaje, ¿verdad?, de que todos podemos poner ese granito de arena, para que realmente la fundación esté cada vez más fortalecida. El mensaje que quiero dejar a toda la comunidad y en especial a los televidentes del primer canal católico Ñandeyara Ñe'e, es que se acerquen a la comunidad, que se acerquen a la fundación. Es un espacio que Dios utiliza para la evangelización. Por lo tanto, cada persona que pueda aportar un granito de arena para impulsar el desarrollo de esta fundación y del canal es un gran desafío realmente, y le esperamos a todos. Que realmente pónganse las pilas, llénense de entusiasmo y de ánimo y acérquense a la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Está con nosotros en el primer programa Dejando Huellas de Jesús el licenciado Rubén Osuna Duarte. Él es el vicepresidente de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y dueño de un corazón lleno de generosidad.
Es un honor estar aquí en este primer programa, que Dios quiera sea el primer programa, el más bendecido de todo el Paraguay, en donde ayude a toda la gente a que pueda colaborar para el, el canal Ñande Yarañé, en nombre de Jesús. Rubén, ¿qué te hace sentir las ganas de querer ayudar a los demás? Tu pregunta me transporta a mi familia, mis padres, quienes dieron de todo, por todos y para todos, sus hermanos, sus sobrinos, sus nietos. Y recuerdo, estoy un poco emocionado, vivíamos frente a una escuela, y a esa escuela se llamaba Leandro Prieto. A esa escuela le hacía falta baños. Mi papá le juntó a los del barrio, a los amigos del barrio, y juntos construyeron el baño para la escuela, el salón auditorio que hacía falta, y así sucesivamente fueron ayudando al barrio y a muchas familias quienes realmente tenían muchas carencias, ¿verdad? Entonces un poco lo que uno aprende de la familia, del papá, de la mamá. Mi mamá es docente, entonces creo de que son los valores familiares que a uno le impulsa y le lleva a dar un poco al hermano, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza que nos dieron. ¿De qué me sirve a mí que tener un plato de comida y mi hermano no tenga un plato de comida? Entonces creo que es muy importante rescatar y tener y fomentar esos valores. Quiero seguir presentándote a la gran familia de la Fundación Ñande Yarañé. ¿Cómo está constituida? Su comisión directiva, ¿quiénes las integran? El padre Víctor Cabañas es nuestro asesor espiritual, nuestros padrinos y auspiciantes. Soy Viviana Escobar de Trila, abogada y escribana, egresada del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y tengo un diplomado en políticas públicas. ¿Cómo conocí la Fundación Ñande Yarañé? Y conocí a través de la invitación del padre Víctor Cabañas, cuando eso estaba como director de la escuela parroquial Papa Francisco y párroco de la iglesia Santa María de la Merced. Me invitó a formar parte de la comisión directiva. En ese momento justo había cambio de directiva y nos tocó a un grupo en el año 2020. Justo se vino la pandemia, entonces fue muy difícil empezar, sostener los compromisos en ese momento, porque cuando eso ya existían algunos programas en otros canales de televisión y teníamos que cumplir con esos compromisos. ¿Cómo lo hicimos? Y yo creo que el Señor elige sus soldados. Gracias a Dios me tocó compartir con personas maravillosas que actuaron con gran valentía, que no tuvieron miedo ni angustia para enfrentar ese momento. En ese entonces la fundación contaba con 80 padrinos que ayudaban para el sostenimiento. A raíz de la pandemia surgió la gran idea de crear los cursos bíblicos virtuales que hasta hoy en día existen. Gracias a esos cursos bíblicos pudimos llegar a las familias, cumpliendo nuestro objetivo principal, que era difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. No podíamos salir, no podíamos ir a misa, era una situación desesperante y gracias a eso pudimos llegar a los diferentes hogares. No nos detuvimos allí, seguimos avanzando y era una situación muy emocionante porque yo creo que el paraguayo siempre demuestra su generosidad en momentos graves. Venía con 1 kilo de arroz, con 1 litro de leche
y ofrecía lo poco que tenía para poder compartir con 350 familias todos los días el pan de cada día. Ahí cumplimos nuestro segundo objetivo, que es el sostenimiento social a los más carenciados. Qué hermoso servir a Jesús. Cumplimos también con la ayuda a niños y jóvenes en la educación. Gracias a nuestros padrinos ofrecimos becas de estudio para que esa escuela parroquial siga vigente, para que esos niños sigan estudiando. Gracias a la gestión del padre Víctor Cabañas, se consiguió un descuento del 50% en el pago de las cuotas. También teníamos la gran responsabilidad del pago del salario a los profesores y el costo operativo de cada mes, y pudimos lograrlo gracias a la generosidad de nuestros padrinos. Quiero dar gracias a Dios que hoy contamos con 300 padrinos. Se van sumando y te pido que vos también te sumes. Ya estás viendo, estamos ayudando a difundir la palabra de Dios a los hogares que no llega la palabra, aquellos rincones lejanos, esas personas que están discapacitadas, aquellos enfermos, postrados. Ahí está llegando la palabra de Dios. También la educación, dejar huellas en la educación de los niños, ayudar al prójimo que no tiene para comer. Entonces, si vos te sumás a la Fundación Ñande Yarañe, también vas a ir dejando huellas. Está con nosotros una persona de buen corazón, muy generosa, que va dejando huellas. Así como les comenté, gracias a Dios que eligió sus soldados para que la Fundación Ñande Yarañe siga sus pasos. Está con nosotros la licenciada Graciela González. Ella es tesorera de la Fundación Ñande Yarañe. Muy agradecida por la invitación y mira, que la gente siga disfrutando de este bello programa que está iniciando, dejando huellas de Jesús. Te felicito. Un gusto, un placer enorme darle el empuje a esto nuevo y vamos por más. Yo creo que con el apoyo de toda la gente vamos a seguir y muy agradecida a toda la gente que está siempre apoyando desde todos los lugares, a los padrinos, a los auspiciantes. Vamos a seguir creciendo con el apoyo, con la confianza que ellos nos brindan. ¿Cómo te sentís al ofrecer este servicio tan importante de difundir la palabra de Dios? Presidenta, sentimientos encontrados, sentimientos de tener una gran responsabilidad realmente de manejar los recursos con que cuenta la Fundación de la mejor manera posible. Y una gran alegría también por poder encontrar gente como ustedes, gente como no nos están compartiendo todos acá con nosotros, pero un equipo humano maravilloso. Es un gusto trabajar con ese tipo de personas, nos llevamos muy bien y tratando siempre de hacer lo mejor posible. Realmente, Presidenta, como suelo decirle a los chicos que colaboran conmigo también, todos desinteresadamente, ¿verdad? Acá obra siempre la mano de Dios. Tengo mis pensamientos como cuando Jesús hizo la división de los panes, ¿verdad? Que va dividiendo y va alcanzando para todos, sin que uno aparece yo voy a dar esto, cuánto se necesita para cubrir estos gastos, no, yo doy para las cámaras, yo doy para pagar los honorarios, y estamos así, gracias a Dios, siempre cubriendo todos los canales. Tenemos NPI, tenemos Unicanal, tenemos también Tigo, tenemos los honorarios de los colaboradores, y todo implica gastos realmente, y lo pudimos cubrir, ¿verdad? Eso es lo
lo bueno de esto, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo mejor posible, como vos lo decís, tratando de tener todo documentado, todo transparente para que cualquiera que quiera venir o acercarse o solicitar algún documento, lo tenemos todo. Y bueno, estamos para servir, un apostolado que estoy haciendo en la fundación, de mi parte el mayor esfuerzo, con el mayor esmero posible, y de que esto llegue, que llegue realmente, porque imagínate vos, Presidenta, que nosotros asumimos esto en pandemia, y hay que reconocer que en la pandemia todo el mundo se ocultó, se escondió, nos quedamos prácticamente solos, ¿verdad? Por no decir medio abandonados. Pero de a poquito aparecieron otros nuevos padrinos, otros nuevos auspiciantes, porque sí, muchos negocios se cerraron, eso hay que reconocer también, no podíamos obligarle también a la gente, si le iba mal en su emprendimiento, en su negocio, poder seguir apoyando. Entonces, de repente, bueno, reculábamos, decíamos no, esto sí, pero hay que decir una cosa. Cuando un refrán que siempre también la gente suele decir, si es para Dios, va a salir. Y creo que el canal Ñandeyara Ñe'e es para bien. Dios quiere que se evangelice a través de los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que los medios de comunicación, digo bien, es algo primordial para todos, y nos dimos cuenta de eso en pandemia, que sin los medios de comunicación hay muchas cosas que no íbamos a poder, y ahí salió todo esto. Y en el año 2020 empezamos a trabajar, y en el año 2022 conseguimos inaugurar el primer canal católico del Paraguay. Mi querida Presidenta, ¿qué más está a decir? Un agradecimiento especial para todos los padrinos, colaboradores, y todos bien recibidos en la Fundación. Talentos, recursos económicos, lo tratamos de manejar de la mejor manera posible. Siéntanse bienvenidos a la Fundación, acérquense. Tenemos un grupo de trabajo hermoso, maravilloso. Tratamos de gestionar esto de la mejor manera posible. Esperamos que los auspiciantes también, todos los que tienen negocios, se pongan la camiseta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y puedan auspiciar un programa. Las personas que aún no son padrinos, que puedan anotarse. Tenemos los números, el 0981 50 50 36 para giros Tigo, nuestra cuenta de ahorro en Visión Banco. La generosidad del pueblo paraguayo es grande, es importante. Yo creo que sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de porque el paraguayo tiene que sentirse partícipe de esto, tiene que querer el canal, tiene que pensar que el canal es de todos, de todo el Paraguay. Es el primer canal católico del Paraguay, y eso hay que sentirlo, hay que vivirlo, y necesitamos, para poder sostener eso, necesitamos de vos. Te esperamos aquí cuando quieras, nuestras puertas están abiertas. Vení, queremos que vos forme parte de la Fundación. Quédate prendido a nuestro canal Tigo 25 TV Ñandeyara Ñe'e. Ya volvemos con mucho más. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
nosotros el doctor Julio Vera Cáceres. Bienvenido, doctor Julio, un privilegio tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Viviana. Antes que nada, un fraternal saludo a la distinguida teleaudiencia del canal católico Ñandeyara Ñe'e. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ñandeyara Ñe'e, cuyo principal artífice es el doctor presbítero padre Víctor Cabañas, fundamentalmente tiene como misión evangelizar, dando pie a un mandato de Cristo y a evangelizar. Entonces, el padre Víctor, en ese sentido, cumple a rajatabla esa misión. El canal católico 25 de Tigo, 472 de Copaco, está cumpliendo una labor que realmente es inconmensurable para la difusión de la palabra de Dios. En el canal católico se imparten enseñanzas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, suelen pasar películas muy instructivas que realmente hacen que la Iglesia Católica tenga un fuerte componente en la televisora católica. Así es que ojalá que la Fundación Ñandeyara Ñe'e, que es la que apoya económicamente a la televisora católica, pueda tener más padrinos, pueda tener más colaboradores y de ese modo asegurar la difusión de la palabra de Dios. Porque amén del canal católico, el padre Víctor Luis Cabaña también tiene programas en otros 5 canales. Entonces, él es un hombre incansable que en todo momento está llevando y predicando la palabra de Dios. Así es que para nosotros, los que estamos en el canal católico, es una gran satisfacción tenerlo como director espiritual y el principal artífice de ese canal. De ese canal, así mismo. Bueno, y tenés una trayectoria reconocida en el área política. Actualmente estás como presidente de Puertos, para lo cual es un lujo para todos los ciudadanos. Y yo quiero pedirle a Dios que contagies tu amor al trabajo, tu inteligencia, tu patriotismo, tu generosidad y sobre todo tu honradez a las demás personas que están ocupando diferentes cargos en nuestras instituciones, para que puedan devolvernos esa grandeza de nuestro querido Paraguay. Pido eso y que utilicemos la frase de Don Bosco: ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Dejando huella. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como una mañana se levanta, tan cierto como yo te canto y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como una mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como una mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como una mañana se levanta, tan cierto como yo te canto y me puedes oír. Mario Salcedo y Rosa Caroni de Salcedo. Ellos forman parte de la comisión directiva de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Yo les invito a todas las personas, ¿verdad?, que participen de la jornada. Es muy lindo realmente. Estamos como el primer domingo de cada mes en la parroquia San José Obrero. Le invito a la gente a participar de esa jornada. Muchas veces dicen la gente, no puedo, no tengo tiempo, pero uno se hace de tiempo y realmente eso ayuda muchísimo, participar de esas jornadas. Dios nos ayuda, nos encamina todo y hay que, o sea, que te da mucha fuerza y les invito por eso que estén presentes y que participen. Gracias, Rosita, muchas gracias. Mario, ¿y qué mensaje le puedes dejar a la gente que nos mira? Si acerquémonos a Dios, eso yo digo también a mis hermanos, acerquémonos a Dios en una jornada, en una Eucaristía, donde sea, pero empecemos a acercarnos a Dios. ¿Por qué esa distancia? Si realmente es un milagro que todos que nos levantemos el día a día, es un milagro. ¿Qué más queremos esperar? ¿Qué más queremos sentir para estar convencidos que Dios está con nosotros y es Dios el que autogestiona toda nuestra vida? Hoy tenemos la visita de esta mujer maravillosa que llevó el canto al mundo, que llevó el nombre del Paraguay al mundo, no solamente con las canciones, sino también dio a conocer esa belleza, ese donaire de la mujer paraguaya, su corazón generoso y hermoso también, ¿verdad? Esa cuña guapa como es nuestra mujer paraguaya. Estamos hoy con Gloria Crisioni, más conocida por todo el mundo como Gloria del Paraguay. Gracias, Viviana. Estoy más que feliz y agradecida por vuestra invitación que me permite saludar, desearle toda clase de alegrías y paz a todos ustedes. Primero, que no renuncien a sus sueños. Traten de llegar a ellos. Y nuestro ángel que siempre está a nuestro lado, siempre nos ayuda. Traten de olvidar, de perdonar. Es lo más difícil, pero yo lo conseguí, así que usted lo puede conseguir también, porque la falta de perdón nos enferma físicamente, espiritualmente, y trate de vivir un mundo de amor, de verdad, de justicia, porque no existe paz sin verdad y justicia, y aquel que no vive en amor, en verdad y en justicia, va a pasar su eternidad buscándola. Hoy está con nosotros una persona que antes que nada es
educador, es un maestro. Yo creo que Dios nuestro Señor a cada uno nos tiene encomendada una misión. Él tiene encomendada esta hermosa misión de dejar huellas en la educación para los niños, para los jóvenes y también en el servicio al Señor. Él tiene la enorme responsabilidad de formar a nuestros jóvenes para la utilización de las cámaras, de las ediciones, de las producciones. Está con nosotros hoy Arnaldo Bernal. Siempre estoy detrás de cámara, siempre estoy en producción, siempre estoy en la parte de programación también, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? También la docencia. Son ya 20 años de ejercicio de docente. Estoy en nivel inicial, básico, de primer y segundo y tercer ciclo, ¿verdad? ¿Cómo hago? Y no sé, la gracia de Dios que provee ese espacio y tiempo y la fortaleza más que nada, ¿verdad? Porque realmente llevar ambas cosas al mismo tiempo, estar al frente prácticamente de todo lo que es el canal implica estar 24/7, a veces de madrugada va la luz o lo que sea y volver a programar, volver a hacer todo. Y después al día siguiente como si fuera un día normal en aula, seguir. Realmente Dios creo que es el que da la fuerza, la fortaleza para que esto pueda salir, ¿verdad? Para que y guste a la gente. El mensaje que quiero dejarles a todos, como ya les estaba diciendo, y dijiste muy bien, creo que este no es nuestro canal, no es el canal de todos. Tu ayuda nos da fortaleza, nos da en oración, necesitamos oración, necesitamos esa ayuda profesional o necesitamos esa ayuda económica. Todo eso hace para que esto pueda crecer y para que llegue con una mejor calidad a tu casa, para que llegue con una mejor, con mejor sonido, ¿verdad? Todo eso va a ser posible con tu ayuda va a ser posible. Vos sos parte de esto, vos sos uno más de Ñan de Yarañé. Con tu ayuda vamos a crecer y vamos a hacer mucho mejor las cosas. Hoy quiero compartir contigo las buenas obras que está realizando en el ámbito de la medicina un profesional que está haciendo posible la sonrisa de miles de niños, jóvenes y adultos de nuestra sociedad. Está con nosotros el doctor Julio Recalde, quien recibió un premio a la excelencia en cirugía plástica por la organización Operación Sonrisa Internacional en Estados Unidos. Sí, hemos recibido un premio, ¿verdad? Pero hay mucha más gente que tiene que recibir premios de esa clase. Yo soy solamente alguien que aporta un poquitito de mi conocimiento y de mi experiencia. Bueno, yo les insto a que hagan lo que su corazón les dice. Vean al otro como ustedes se ven a sí mismos, véanlo con amor y denle lo mejor que tienen a la otra persona. Aunque no les agradezca con palabras, siempre se les va a agradecer. Siempre una mirada da satisfacciones. Y si uno se siente satisfecho con lo que está dando a los demás, normalmente tampoco necesita mucho agradecimiento de los otros. Pedimos la intercesión, la protección de San Miguel Arcángel para toda la gran familia de Ñan de Yarañé, para todos los hogares, para todas las personas que están colaborando, todos los padrinos, todas las empresas que están pautando con nuestro canal 25 Tigo TV Ñan de Yarañé. Consagración del hogar. San Miguel Arcángel,
que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado y la condenación eterna, y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Pido de ustedes hasta un próximo programa Dejando Huellas de Jesús. Tenemos muchos proyectos en estos largos días que nos depara este nuevo año 2024, pero ponemos nuestra fe en Dios, nuestro Creador, que todo lo puede, y por la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora, que más personas se van a adherir como padrinos de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, que otras empresas van a pautar con nosotros apostando al canal de la familia, de las buenas noticias y de la palabra de Dios. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.